¿Se ve bien, tío? Entonces, como ya les decía, chicos, hoy vamos a ver el resumen de todo lo que avanzamos en ciencias sociales. Nuestra unidad se llama Aprender y la diversidad. Muy bien. Ahora sí, empecemos. Bien. En los derechos de los niños y las niñas está escrito en un documento muy importante que se llama Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención, ¿cuándo fue que se aprobó? Un 20 de noviembre de 1986. Recuerdan que lo vimos también, ampliamos un poquito más el tema. Esto no lo tienen en su texto, pero sí nos dice sobre este documento, ¿cierto? Entonces, los derechos de los niños están en una convención, un documento muy importante que se llama Convención sobre los Derechos del Niño. Bien, esta convención, chicos, se rige por 4 principios fundamentales. La no discriminación, el interés del niño, derecho a la vida y derecho a la participación. Muy bien. Todos los niños y niñas tienen derechos sin importar el lugar de nacimiento, el sexo, si es femenino o masculino, el color de piel, la lengua, su creencia, su situación económica o condición de discapacidad. Algunos de los derechos que vimos: derecho a la vida, derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde que nacemos, ¿cierto? Tenemos derecho a tener nuestro nombrecito y dónde nacimos. Derecho a la educación, a recibir una educación que desarrollen todas nuestras capacidades, bueno, todas sus capacidades de ustedes. Derecho a la salud, a recibir una atención, derecho a la educación que desarrollen todas sus capacidades, ahí está la imagen. Derecho a la salud, a recibir atención médica cuando estén enfermos. Derecho a ser escuchados, a que su opinión sea tomada en cuenta. ¿Qué más vimos? Derecho a jugar, que a todos les encanta jugar, ¿cierto? Derecho a jugar en espacios adecuados, derecho a descansar. También vimos cuidado y atención especial, derecho a recibir cuidados y atención especial específicamente en los casos que sufren alguna discapacidad, ¿cierto? También derecho a la protección, derecho a ser protegidos, a que no se los obligue a realizar ningún trabajo que sea peligroso, derecho a que se respete su cuerpo. Todos estos derechos ustedes los tienen ahí plasmados en su texto. Bien, los derechos y los deberes están interconectados, que van juntos, que van de la manito. ¿Se acuerdan que vimos un cuadrito donde decíamos que van relacionados, ¿cierto? Los derechos y deberes siempre van juntos, formando una unidad. ¿Se acuerdan que les mostré este cuadrito donde nos muestran los derechos y los deberes? Así como cuando exigimos nuestros derechos, también tenemos deberes que cumplir, ¿no? Tenemos obligaciones que cumplir. Así como ven ustedes acá en este cuadrito, dijimos derecho a la vida, tenemos deber de cuidar nuestra vida y la de los otros. Sí, tengo derecho a la educación, pero esto me lleva a que yo tengo deber a estudiar y hacer mis tareas. Y así sucesivamente todo lo demás que ustedes ven aquí en este cuadrito, ya lo vimos en una clase anterior. ¿Ya? Entonces, continuamos.
Los deberes de la niñez. La vida en la comunidad depende de que cumplamos con nuestros deberes y que respetemos los derechos de los demás. Ahí teníamos, todos los niños y niñas tienen deberes que cumplir en la casa, en el colegio, en la comunidad y en el país. También vimos algunos deberes de la niñez. ¿Se acuerdan que tuvimos una clase donde explicamos? Cumplir con las normas del hogar. Decíamos que todos los niños tienen el deber de colaborar en la casa, en los quehaceres de la casa, de ayudar, obviamente de acuerdo a la edad de cada niño, ¿cierto? Entonces hay responsabilidades que nosotros, ustedes como niños, tienen que cumplir en la casa. Entonces, normas del hogar, no sé, colaborar a mamá, colaborar con el aseo de mi cuarto, no sé, colaborar a la hora del almuerzo, o de hacer el almuerzo, hacer el desayuno, muchas cositas que se pueden hacer ahora que estamos más tiempo en la casa, que podemos ayudar en muchos aspectos en la casa. También vimos las normas del colegio. Cuando estábamos en el colegio teníamos muchas normas, ¿cierto? Entonces íbamos cumpliendo esas normas. Esas normas las dábamos a inicio de año, el primer día de clase, ¿cierto? Y empezamos a decir qué estaba permitido, qué no estaba permitido. Por ejemplo, ahí teníamos el llegar puntual a nuestras clases. Tenemos también las normas de la comunidad. Por ejemplo, decíamos que debemos cuidar nuestros espacios públicos, que debemos mantenerlos limpios, que no debemos botar la basura en cualquier lugar. Respetar y obedecer a nuestros padres, siempre, ¿cierto? Siempre. Debemos respetar. Cualquier cosa que papá o mamá decida sobre nosotros es por nuestro bien. Debemos obedecer sin hacer caras, sin hacer gestos, siempre ser agradecidos con ellos, ¿cierto? Demostrarles lo mucho que amamos a nuestros papás y que estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha dado, lo que nos han dado hasta ahora, ¿no? Decíamos también el hecho de que muchas veces como hijos nosotros simplemente decimos y pedimos, sin saber si papá y mamá pueden cumplir ese requerimiento que nosotros hacemos. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta si papá o mamá puede cumplir con eso que yo estoy pidiendo. Si ya me dio algo, cuidarlo, ¿cierto? Bien, entonces respetar y obedecer a nuestros padres. Estos tiempos son momentos para darle amor más que antes, ¿no? Abrazarlos, decirles cuánto los amamos, darle un beso todos los días, abrazarlo, papá te amo, mamá te amo, entonces demostrarle más amor de lo normal. Respetar a nuestros mayores y autoridades. Respetar a nuestros mayores, a nuestros abuelitos, decíamos que ellos, por ejemplo, tienen otra manera de ver las cosas, porque ellos siempre dicen, no, antes no era así, y bueno, los tiempos van cambiando, ¿cierto? Cuidarlos, mimarlos, atenderlos cuando están enfermos, respetar también a nuestras autoridades, respetar a nuestros compañeros, decíamos que llevar una buena comunicación, y bueno, y ahora mismo en casa debe haber buena comunicación, ¿cierto? Tratar siempre de, si se da alguna situación, tratar siempre de hablarlo y solucionarlo en el momento. Bien, entonces eso fue algunos de los deberes que vimos la anterior clase. También vimos que tenemos derecho a vivir en diversidad. Todos los niños que pertenecen a comunidades indígenas tienen derecho a desarrollar su propia vida cultural, a practicar su propia religión, a emplear su propio idioma. ¿Ya? ¿Cuántos pueblos indígenas tiene nuestro país? En Bolivia existen 36 pueblos indígenas, ¿se acuerdan? Como hay muchos, 36 pueblos, entonces también tenemos muchos idiomas, muchas creencias, muchas costumbres y tradiciones, ¿ya?
Nuestro país tiene una gran diversidad cultural y esa diversidad nosotros la tenemos que cultivar, cuidar. Todos tenemos derecho a vivir a vivir según nuestra manera de ser. Todos somos bolivianos y todos somos bolivianos y todos vamos a aprender de esta riqueza cultural. Entonces, como tal, tenemos que cuidarlo. No podemos hacer de lado a alguien porque no habla igual que yo, o porque viste diferente que yo, o porque tiene otra religión. Todos somos bolivianos, todos tenemos un solo corazón, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en una clase de valores vimos que todos tenemos, tal vez yo soy más morenita, tengo a otro de mis compañeros que es más blanquito, o que es más choquito, morenito, entonces no tiene nada que ver eso, porque todos al fin y al cabo tenemos el mismo corazoncito. ¿Se acuerdan que en una clase de valores lo vimos también? Que tenemos todos un mismo corazoncito. Entonces todos tenemos que respetarnos y tenemos que aprender unos de otros. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos nuestro repaso sobre ciencias sociales. La verdad que eran clases muy bonitas sobre los derechos, deberes y la diversidad. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Tío, con esto terminamos nuestro repaso de ahora.